Vamos allá. Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estamos dedicados a hacer genealogías de criptojudíos y este es nuestro estudio semanal con el Raf Nathan Menashe. Hola Raf, ¿cómo está? ¿Cómo está Abraham? ¿Todo bien? Todo bien, Baruch Hashem, todo bien, seguimos adelante. La situación no es fácil, pero bueno, seguimos adelante. Adelante, Am Israel tiene que seguir adelante. Es Am Israel nuestro... Chai. Eso, Am Israel High, es la frase. Bueno, entonces un gusto estar contigo y vamos a estudiarla, pero ya, si te parece. Venga, vamos allá. Raf, esta semana voy a compartir la pantalla. La parashá va dedicada en recuerdo de, vamos a ver, que lo tengo por aquí. En recuerdo, la parashá es Vayigash, ¿no? Sí, Y vayas. dedicamos el estudio de la parashá, está dedicado por su hija para el recuerdo del alma del señor José Luis, hijo de Filomena, ¿de acuerdo? Ya Perfecto. saben también los oyentes que si alguien quiere dedicar la parasha, existe la posibilidad de hacerlo. Y vamos allá a comenzar. Muy bien. Vaigash. Para allá Vaigash, entonces, vamos a estudiar. Vamos a hacer como siempre. Primero vemos todos los temas que hay en la Perashá Ok, y luego nos metemos en el tema que decidimos analizar conversando. este año. Ok, A lo largo de los años, la idea, si Dios quiere, en este ciclo es ir abarcando casi todos los temas los que podamos, temas ¿no? que podamos, De correcto. la Torah. Muy bien, los temas de la Perashá. Tema número uno, que va a ser el tema principal de hoy nuestro, el Ok, famoso discurso de Yehuda. Yehuda hablando con el que piensa que es el virrey de Egipto. Después se enterará que es Yosef, ¿no? El discurso de Yehuda. Segundo tema, Yosef por fin se revela a sus hermanos. Re emotivo, lo vamos a ver hoy, Besrat Hashem. Tercer tema, Yosef manda a traer a Jacob, a su padre, y a toda su familia para que se instalen en Egipto. Cuarto tema, Jacob revive. Hay que dice por qué dice revive, obvio, vivía, pero es una forma de la emoción que tuvo. Al escuchar que Yosef está aún con vida, ¿no? Y desciende, por lo tanto, a Egipto. En el camino, punto quinto de la Perashá, Dios se le aparece a Jacob. Hace muchos años que Jacob no tenía profecía. Dios se le aparece a Jacob y le dice que no tema descender a Egipto. Últimos dos temas. El famoso reencuentro de Jacob con Yosef, ¿no? Su padre con su hijo, se encuentran después de más de 20 años, puedo decir exacto, 22 años, 22 años. Y el último tema de la Perashá es Yosef gobierna a Egipto, ¿de qué manera? Justicia y equidad, con mucha justicia y con mucha bondad. Yosef gobierna sobre Egipto. 1, 2, 3, 4, 5, 7 temas tenemos en la Perashá. Y vamos a comenzar, o sea, el tema central nuestro, que venimos Eh, abarcando. es el Sí, discurso de Yehuda. Raf, ¿no hay aquí también una parte de genealogía de los hijos de José, de Judá o algo así? No sé, pues, es verdad, ¿no? A ver, espera. En un momento trae, sí, todo el pero árbol genealógico, ¿no? No sé si es, sí, creo que tenés es razón. justo Sí, después cuando de... es verdad, habría que agregar ese tema. No, a ver, tenés razón. Espera, no tuvo que contenerse, bajan, ta, ta, ta. La familia de Jacob, ¿no? Igual que tiene Jacob, 46:8. en el capítulo 46. Sí, versículo 8. A ver. Eh, sí, mira, acá está mal marcado. 46, versículo 8. Sí, tenés razón, la lista de todos los que bajaron. Entonces, ¿dónde le agregaríamos este tema? Pues Exactamente va antes de toda la lista, toda la lista, toda la lista. 70 antes en de que, total. antes de que Jacob llegue a Egipto, ¿no? Exacto. Sí.
Entonces tenemos la lista de todos los integrantes de la familia de Jacob que descienden a Egipto. Ok, aquí sería la familia, ¿no? Justo aquí. 70 almas, sí, la famoso número 70, ¿no? Sí. Sí. Es interesante, salen cosas muy interesantes en estos pesukim. Bueno, necesito acordar de cosas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Sí, correcto. Raf, Pues solo primero, antes, sí, ubiquémonos en la temática de las últimas, ¿no? Que esto era lo fue que quería preguntarle. O sea, teníamos la Teshuvá, que había un pecado contra José de todos los hermanos, que lo vimos la semana pasada, y ahora íbamos a exactamente, ver contra Jacob, ¿no? No sé si es justo el tema. exactamente, Ok, exactamente. O sea, nosotros tenemos que ver que la familia de Jacob, o sea, los hijos de Jacob, hicieron Teshuvá también en cómo se comportaron con su padre. O sea, vimos que hicieron Teshuvá cómo se comportaron con Yosef, la mayoría ya lo vimos la semana pasada, marcamos cuáles fueron los versículos exactos que lo veíamos. ¿Está bien? Del momento que dijeron, estamos arrepentidos por lo que hicimos a nuestro hermano, ¿qué nos está haciendo Dios? ¿Por qué Dios nos manda esto por lo que le hicimos? No volveremos a hacerlo más. Dijeron, Dios ha encontrado nuestro pecado. Estaba claro que, bueno, pero todavía no vimos, y eso es lo que quiero ver hoy, porque al fin y al cabo ellos pecaron en doble. También pecaron contra Yosef, también pecaron contra su papá Jacob. Al mentirle tanto tiempo, al no decirle que su hijo estaba vivo, no sabrán lo que le pasó, pero no es que se murió con un animal salvaje. Entonces, le mintieron, le engañaron al padre y lo hicieron sufrir muchos años. ¿Hicieron teyubá al respecto? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. ok. La perashá pasada terminó como en el medio de algo, ¿no? Cuando Sí, Yosef le había puesto la copa en el saco de Binyamin, y entonces después como que Yosef dice, ¿por qué me robaron? Y ellos dicen, pero solo nadie robó. Entonces, bueno, si alguien robó, él será atrapado, se quedará como esclavo. Ellos dicen, acá nadie robó, descubren que la copa está en el saco de Binyamin, ¿y qué hacen todos los hermanos? Lo defienden, no dicen, bueno, que se lo lleven a Binyamin, lo defienden a Binyamin y vuelven todos a hablar con él como el virrey de Egipto, que sería que no saben que es Yosef. Cuando Yosef le dice, no, no, ustedes no tienen que quedarse, ustedes váyanse, se queda él es el que robó. Obvio, Binyamin no robó nada. Entonces ahí quedamos en stand-by y acá sigue la peralla nuestra. ¿Está bien? Muy bien. ¿Empezamos? Vamos. ya. Se acercó a él Yehuda y le dijo, por favor, mi señor, ¿hablará ahora tu siervo una palabra en los oídos de mi señor? Fíjate con qué respeto le habla, pero es normal que le hable con respeto, ¿no? Es como el virrey de Egipto. Pero no se enoje con tu siervo. Mirá cuántas veces dijo la palabra siervo. Porque tú eres como el faraón. O sea, Yosef maneja todo Egipto. Lo que quiero que prestemos atención ahora en estas Jesuquín que vamos a analizar es cuántas veces se repiten las palabras de familia. O sea, o hijo, o hermano, o padre. ¿Entendimos? Sí. Todas palabras que hablan de hermandad. Ahora, puedo decir que Yehuda está hablando de manera estratégica para moverle el corazón a ese faraón, o a ese que representa el faraón. O puedo decir que Yehuda está hablando de corazón. No es que lo está haciendo para que de repente, para emocionarlo, sino Yehuda está hablando como él, lo que él cree, lo que él piensa, lo que él siente. Y en eso entonces, si es así, transparente, se ve mucha emoción. ¿Está bien? Vamos a ver. Ok. Pasuk 19. Mi señor había preguntado a sus siervos diciendo, ¿acaso tienen ustedes padre, esté vivo, o otro hermano? Subrayemos, padre, hermano. Y contestamos a mi señor, tenemos nuestro padre anciano y un hermano joven de la ancianidad menor. Que su hermano murió. Fíjate cuánto dijo ya. Padre de nuevo, dijo hermano de nuevo. Que su hermano murió sería, no murió, es Yosef, ¿no? Que está ahí escuchándolos. Pero pensamos que su hermano murió. Y quedó él para su madre, ¿está bien? Está bien, o sea, de parte de su madre quedó solamente él, se refieren a Binyamin, o sea,
el padre es anciano, quedó solamente ese hijo, la madre había, y también, y un hermano de ellos, que es Yosef, pero ellos no saben que está delante de ellos, parece que se murió. Y su padre lo ama. ¿Presta atención? Quedó solamente un hijo. Y su padre lo ama. O sea, y creo que Yehudá está hablando y está diciendo como que Jacob ama muchísimo a quién, a Binyamin. Acordate, o acordémonos que ese era uno de los puntos que trajo toda la envidia, no todo el problema, ¿no? Que querían más, o Jacob, sea, que querían más a José que al resto de los claro. hermanos, ¿no? Y, sin embargo, y veo que esto como que todavía un poco sigue, porque ¿a quién ama más? Dice Yehudá, a A ese que es Benjamín. Binyamin. Pero Yehuda lo acepta, ¿no? Ahora aquí parece estarlo Claro. aceptando, ¿no? Y ahora como que Yehudá y los hermanos lo aceptan, no es que le tienen bronca y lo odian, al contrario, recién vimos que salieron a defenderlo. Pero tú dijiste a tus siervos, bájenlo a mí para que yo ponga mi ojo sobre él. O sea, nos pediste que te lo bajemos porque lo querías ver. Y contestamos a mi señor, no puede el muchacho abandonar a su padre, otra vez padre, un montón de veces dice padre, mira cuántas veces dice papá, 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 a su padre, pues si abandona a su padre, otra vez, este morirá. O sea, es muy difícil que el padre deje a Binyamin, al hijo. Pero tú dijiste a tus siervos, si no baja vuestro hermano, el menor, con ustedes, no volverán a ver mi rostro. ¿Viste cuántas veces repitió padre, hermano, padre, hermano? Un montón de veces. Sí. En pocos pesukim. O sea, Okay. es un discurso emotivo. Ocurrió que cuando subimos a tu siervo, mi padre, le referimos la palabra de mi Señor. Y dijo, nuestro padre, ¿cuántos padres? Vuelvan, compren para nosotros un poco de alimento. Le dijimos, no podemos bajar. Si está nuestro hermano, el menor, con nosotros, entonces bajaremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano, el menor, no está con nosotros. Hermano, hermano, hermano. Padre, padre, padre. ¿Está claro? Entonces le dijeron a Jacob, Jacob, al papá, querés que vayamos a comprar comida, pero tenemos que ir con Binyamin y tú no nos dejas que lo llevemos. Entonces dijo tu siervo, mi padre, a nosotros. Imagínate cuando está escuchando todo esto de Yosef, ¿no? Yosef se le rompe el corazón de pensar que su papá esté sufriendo, ¿no? Pero no es que Yehudá lo está haciendo como... Yo lo veo re sincero a Yehudá. Yehudá está diciendo lo que él piensa, lo que él está sufriendo. También se lo está explicando para que el faraón entienda. Ustedes saben, mirá cómo dice acá. Entonces dijo tu siervo, mi padre, a nosotros. Ustedes saben que dos dio a luz para mí mi esposa Rachel. Dos dio mi esposa. ¿Qué podrían decirle los otros hijos? Como tu esposa. También Y los mamá. otros. ¿No? ¿Y qué? ¿Y nosotros qué? O sea, No pero somos hijos de tu esposa. está Okay. claro que Rachel es la preferida de Jacob. Lo que yo quiero ver acá como que ya les cayó, ya lo aceptan. No es que ya por eso tienen bronca. Ustedes saben que dos dio a luz para mí mi esposa. Salió uno de mí y dije, fue desgarrado. Sería Yosef. Y no lo vi hasta ahora. Fíjate que Jacob no dice, él nunca vio el cadáver. Ahora que piensan que se murió, pero nunca lo vio. Si han de tomar también a este de delante de mí y le sucede una desgracia, bajará mi ancianidad con mal al sepulcro. Pues ahora, cuando yo llegue con tu siervo, mi padre, ¿qué dice ahora? Que lo dejen a Binyamin y que todos ellos se vuelvan. ¿Qué dice Yehuda? Si yo llego con tu siervo a mi padre y el muchacho no está con nosotros, siendo que su vida está ligada con su vida, mira cómo dice, la vida de Jacob está ligada a la De vida de Benjamín. Binyamin porque es lo único que le quedó de Rachel y Yosef. Ocurrirá cuando vea que no está el muchacho, que fallecerá, se morirá de angustia. Y habrán bajado así tus siervos, la ancianidad de tu siervo, nuestro padre, con tristeza, al sepulcro. Estaremos provocando como que papá se muera. De pena. Tremendo, ¿no? Imagine que Yosef dice eso, seguro que le toca muchísimo. Porque tu siervo, ahora dice yo, Yehuda,
garantizó por el muchacho a mi padre. Yo salí de garantía. ¿Te acuerdas que Yehudá dijo, no le va a pasar nada malo? Y yo salgo como garantía. Esto de que Yehudá salga como garantía de Binyamin es doble teshuvá, ¿no? Porque al fin y al cabo el que dijo que lo vendan como esclavo, ¿quién fue? Nosotros Yehudá, ¿no? explicamos que Yehudá lo quiso, la intención fue Salvar. salvarlo, pero lo vendieron como esclavo. Él se siente responsable. Entonces, y Binyamin sería el nuevo Yosef. Y ahora Yehudá dice, yo a Binyamin no lo dejo nunca más. Sería Ok, que el nuevo Yosef no lo dejo. Hizo teshuvá con respecto al hijo. Ahora, si yo ahora vuelvo y sin Binyamin, mi papá se muere. Analicemos. ¿De qué tenían que hacer teshuvá? Del sufrimiento que le hicieron pasar al padre todos estos ok, años. ok, Entonces, acá se estaría repitiendo la historia. Si ahora vuelven sin Binyamin, todo el sufrimiento, o sea, pues ellos pueden decir, no, bueno, no tuvimos la culpa, el emperador de Egipto dijo, sí, pero ahí lo mataron al padre. El sufrimiento del padre va a ser tremendo. Entonces, ¿cómo demostraríamos si en verdad hicieron teshuvá o no del sufrimiento que le hicieron al padre? Esto es lo que dice Yehuda. Porque tu siervo garantizó por el muchacho a mi padre, diciendo, si no te lo traigo, seré pecador para mi padre todos los días. Por eso, ahora, ¿permanecerá, lo ruego, tu siervo? Dice yo, en lugar del muchacho. Y cuando Yehuda dice, me quedo en lugar de Benjamín, acordate, ¿te acuerdas que dijimos que Yehuda tenía familia, no? Tenía sí, familia, tenía hijos. Si Yehuda se queda acá como esclavo, es como que pierde toda su vida totalmente. ¿Y qué va a pasar? Antes no valía nada un esclavo. Entonces, Yehuda está dando su vida totalmente, para que no se repita de nuevo lo mismo. Y lo dice más directamente. De nuevo, por eso ahora permanecerá, lo ruego, tu siervo, en lugar del muchacho, siervo para mi señor. Y el muchacho subirá con sus hermanos. ¿Por qué? Acá va. Porque ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? No, otra vez no. Ya una vez pasó la historia, ya lo hicimos sufrir muchísimo a papá. Otra vez doy mi vida para que eso no pase. Me pongo yo para que eso no, pero doy mi vida y eso no tiene que pasar. No sea que vea el mal, ya lo que dice, no quiero, no sea que yo tenga que ver el mal que tendrá mi padre. O sea, suficiente mal le hicimos pasar. Se vuelve a repetir la misma ocasión y ahora dicen, nunca más. Eso que le hicimos a papá, nunca más. ¿Está bien? O sea, ¿dónde vemos la teshuvá? El arrepentimiento. El arrepentimiento de no hacer, o sea, el pecado fue hacer sufrir al papá. Y ahora está la posibilidad que de nuevo hagan sufrir al papá. Pero ellos dicen, nunca más vamos a sufrir, hacer. No, o sea, primero salieron todos los hermanos, porque todos los hermanos dijeron, nos mantenemos como esclavos. Pero después cuando Yosef insistió, entonces el que tomó el liderazgo es Yehuda, y Yehuda es el que más tiene que tomar liderazgo porque en su momento él fue el que dijo que se lo venda, y ahora él mismo, en vez de decir que se lo venda, dice, yo soy esclavo. ¿Ves la diferencia? Ahí lo sí, vendió a Yosef como esclavo, ok, ahora dice, no, me vendo Binyamin, yo. yo, claro, yo me vendo como esclavo, yo soy el que Ok, pago el plato roto, yo pago el castigo. Y a papá no papá nunca más tiene que sufrir, suficiente sufrió. Ya suficiente lo hicimos sufrir nosotros. Entonces no quiero ok, que sufra nunca más papá. Eso sería la teshuvá con respecto al padre. ¿Se entendió? se entendió perfecto, Raf. Ahora, O sea que en eh, este punto dice, o sea, por este punto que está diciendo, para que no le venga el mal a mi padre, ¿no? Para que no le llegue la pena a mi padre, está haciendo teshuvá contra lo que le hicieron a Jacob, ¿correcto? exactamente, exactamente. Otra vez, cuando eh, dijimos que Raman cuando explica los pasos de la teshuvá era reconocer el error, arrepentirse y no volver a repetirlo. ¿Qué no volver a repetirlo? Cuando hay una situación parecida, que no caes en el mismo error. Si estás arrepentido, no podés caer en el mismo error, porque estás arrepentido de eso. Acá se repite el mismo punto, que de nuevo Jacob podría quedarse sin Binyamin, podría ser que ellos de verdad, digamos que a Yosef lo odiaban, y ahora a Binyamin también lo odian, y bueno, nos lo sacamos de encima a Binyamin y ya está. Pero no, Ah, lo defienden a Binyamin, que es el nuevo Yosef, y no lo hacen sufrir a Jacob, como ya lo hicieron sufrir antes. Eso es revertir la situación.
es no actuó de la misma manera que actuó en el pasado. Ok, ¿Se entendió? vale, sí, Perfecto. Muy bien. sí, Y acá viene lo más emocionante. O sea, hasta acá el tema de la teshuvá, solo es uno de los discursos más emotivos que hay en la Torah, muy emocionante. La cantidad de veces que se repite habría que marcar, no sé si dice 21, padre, hermano, hijo, casi creo que como 21 veces, un montón. Y ok. padre se repitió un montón, cada versículo decía papá, papá, papá. Muy bien. Y aquí entonces Yosef se da a conocer. Y no pudo Yosef contenerse delante de todos los que estaban parados junto a él. ¿Te acordás que ya había 2 veces que se contuvo? Una vez se Sí, contuvo, sí, la segunda vez se contuvo y se fue a lavar la cara. Dijimos, ¿para qué se lavó la cara? Para que no se note porque lloró mucho. Y la tercera es la vencida. Esta, acá ya no aguanta más. O sea, habría que analizar si yo pienso, no es que todo esto ayudó para que Yosef ya se dé a conocer, pero que ya Yosef ya lo tenía pensado que se iba a dar a conocer, ¿está bien? Pero esto es lo que rompió el hielo, ¿no? Lo que rompió todo. Entonces mandó, saquen todo hombre de mi lado. Así no estuvo nadie presente con él, cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Entonces vamos a ver lo que hace. Puso su voz en llanto, llora. Me dice entre paréntesis el Piesú, oyeron los egipcios y oyeron la gente de la casa de Faraón, que esto de que Yosef lloró muchísimo se escuchó en todo Egipto. Yo no sé si es que el llanto es tan fuerte que se escucha, es una forma de decir, entiendo. ¿Está bien? Que se enteraron de lo que pasó. Entonces dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef. Imagínate que están ahí los hermanos temblando de miedo porque el emperador de Egipto los quiere. Y de repente les dice que él es Yosef. Quedan congelados. Vamos a ver cómo quedan. ¿Todavía mi padre está vivo? Ya sabe que está vivo, pero ahora le está hablando de igual a igual. Pero no pudieron sus hermanos responder, porque se habían turbado. O sea, se quedaron, es como que, claro, le cayó un shock, de repente. Que muertos de pensamos que miedo, recién ¿no? eran se quedaron congelados, no lo pueden creer, y Yosef que quiere romper el hielo. Yosef quiere romper el hielo. Y dijo Yosef a sus hermanos, acérquense por favor a mí. Ellos se acercaron. Sabiendo que ellos se mantienen así, Yosef, soy Yosef, tu hermano. Y les dijo, yo soy Yosef. Otra vez, segunda vez, vuestro hermano. Prestate, ahora, que me vendieron a Egipto. Esto lo voy a explicar. No quiere Yosef reprenderlos. No es que Yosef quiere decir, estoy con bronca o tengo... No, no, no. Yosef lo que quiere decir es lo que va a decir ahora. Pero está claro que ellos están diciendo, wow, Yosef que nosotros venimos de claro, seguro nos tiene una bronca bárbara. Entonces Yosef le dice, yo soy Yosef, vuestro hermano, que me venía a Egipto. Pero ahora, no se entristezcan ni recaigan ojo en vuestros ojos, porque me han vendido aquí. Acá va. Ya que para manutención me ha enviado Dios antes que a ustedes. O sea, ustedes piensan, en verdad, no es que no, hay libre albedrío y ellos lo vendieron, ¿está bien? Entre paréntesis, mira, esto también es importante, dice, ustedes me venían a Egipto, porque hay algunos que quieren decir que en verdad ellos no lo vendieron, que fue la caravana de los Ismaelim que pasó con los midianitas. Pero para mí no, ellos negociaron la venta a través de esa caravana, ¿entendiste? Y lo Ok, mandaron a Egipto. y Y sabían que Yosef iba. dice, mira cómo lo dice Yosef, que lo vendieron. Pero no para recriminarlo, dice. Pero fue todo para bien. ¿Por qué fue todo para bien? Porque dice, para manutención me ha enviado Dios antes que ustedes. ¿Para qué Dios me envió acá? Para que yo pueda mantenerlos y darles de comida. O sea, todo lo que pasó fue para bien. Si Yosef no hubiese venido a Egipto y Yosef no hubiese descifrado el sueño del faraón, entonces hoy la familia de Jacob se moría de hambre. Tampoco había comida en Egipto porque Yosef no hubiese descifrado el sueño, entonces no había comida en ningún lado, entonces todos se mueren de hambre. Entonces, al fin y al cabo, que hayamos bajado a Egipto fue para bien. ¿Entendés lo que está diciendo Yosef? Yosef está diciendo,
Yo sé que ustedes habrán como que después puede ser que se reprochen. Uy, mira lo que le hicimos, lo que hicimos. No pasa nada, fue todo para bien, fue todo para bien. De nuevo, eso no quita que tienen una responsabilidad porque hicieron. Pero yo sé que no quiere. Yo sé quiere decirles que fue todo para bien. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. Se En otras entendió. palabras. Entonces acá entendemos por fin los famosos sueños que tuvo Yosef. El sueño que había tenido Yosef era que las espigas se inclinaban hasta la espiga de él. Entonces todos dijeron, ¿qué? ¿Acaso vos no vas a gobernar? ¿Vos vas a ser el rey? No, no. ¿Qué significaba el sueño? El sueño significaba que él se va a ocupar de su familia para que no se mueran de hambre. Eso significaba el sueño. Claro, ahora recién sabemos el significado. Antes no sé si sabíamos qué significaba, pero Yosef fue atando cabos hasta que al final entendió. Creo que Yosef también habrá conectado el sueño del faraón, al principio para Jan Miquet, que también él tiene el sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y después las 7 espigas, ¿viste que sueña con las espigas? Sí, Puede ser que Yosef haya conectado ese sueño con el sueño original de él de las espigas también. ok. Y al fin y al cabo, después de todo, ¿qué significó? Que salvamos el hambre ahorrando en los 7 años y gracias a eso se salva toda Egipto y también se salva toda la familia de Jacob. Entonces, ¿Dios para qué me envió? Para manutención. Ahora, ¿se entendió? Sí, Este pasú que dice Dios me envía para manutención, entonces los hermanos no son culpables de lo que le hicieron. sí, son culpables, ¿no? O sea, culpables dentro del juego de Hashem, ¿no? ¿O qué? Exacto. Que nadie agarre este pasú para decir, ¿ves? Tenía que ser así, este era el destino, por lo tanto, los hermanos de Yosef hicieron bien, porque si no lo venían como esclavo, ¿cómo Hubiesen bajaba a muerto de Egipto? hambre. Entonces esto fue bueno. No, 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 no se debe leer así. Si leo ese versículo estoy leyendo mal. No. Iban a bajar a Egipto, eso sí. Y al fin y al cabo Yosef, y al final va a haber comida, sí. Ahora, la manera de cómo iban a bajar a Egipto, Dios tiene millones de caminos para hacer su voluntad. No es que tiene que ser que lo vendan como esclavo, ¿entendés? No, eso es el libre albedrío de ellos y ellos pecaron en eso, que ellos lo tienen que reconocer. Nada más que Yosef está viendo el Gamzule Toba, que no hay mal que por bien no venga, que todo viene para bien. Sí, perfecto, pero no es que le está quitando la responsabilidad. Pero obvio que Yosef no quiere abrir el tema, ahora quiere que, porque seguramente se van a recriminar, apenas lo ven a Yosef, mira lo que dice. Entonces, fue todo para bien, fue todo para bien. ¿Entendió? Esto es lo que me parece que viene a decir acá, no viene a decir, no voy a decir, me metieron a Egipto. No, no quiso decir eso. Eso que hicieron fue para bien. Eso es lo que quiere decir. Pasuk 6. Pues con este ya son 2 años de hambruna que hubo dentro del país. Y todavía faltan 5 años que no habrá arado ni ciega. Bueno, 2 cosas sobre este pasuk. O sea, ¿en qué año estamos? Ya pasaron 7 años de abundancia y acá está el segundo año. ¿Está bien? De escasez. Ok. Sí. Dice que Yosef tenía 39. ¿Está bien? 39. O sea que Yosef subió al reino a los 30. También lo dice. ¿Qué pasaron? 39, 7 años más 2. Vale. Ahora el Rapitón hace algo muy interesante. Dice acá, no habrá arado ni ciega. Entonces dice, ¿por qué no hará? Está bien. Puede ser que no haya cosecha, pero arado siempre tiene que haber un intento. Vos harás para después tener algo. El Rabitón trae un artículo muy interesante de Torah y arqueología, y él dice, y de historia, ¿no? Y dice que cuando se calcula qué pasó en Egipto, dice que hubo una subida, o sea, no es que, ¿por qué viene la sequía normalmente? La sequía viene normalmente porque no llueve. Pero dice, pero en Egipto tenían el río Nilo no dependía de la lluvia porque depende si quiere de las lluvias en otro país, pero es un río tanta abundancia, por eso tenían. Entonces dice que hay una época que hubo inundaciones, y como hubo inundaciones, se echó a perder todo, y no tenían nada. Entonces, y no era normal en Egipto está bien, nunca existía que por inundación se pierda todo. Entonces,
trae asocia esa situación histórica que pasó en esa época, y que puede ser y por eso no había comida, ¿está bien? Y él dice, por eso dice, no habrá arado. ¿Por qué no habrá arado? Harás. Pues estaba, No había lo estaba que arar, inundado, ¿no? era un desastre, todo No, inundado, no había lo que, no había lo que hacer. Interesante, ¿no? La aplicación. No es absoluto lo que está diciendo acá el Rapitón, pero es una una posibilidad teoría muy interesante. bastante Sí, probable, ¿no? bastante probable. Bueno, O sea, que el río ahora Nilo, que mira, sube y baja con frecuencia, de repente sí, hubo algún año que subió y subió y subió, ¿no? sí, eso O es lo que sea, dice. Y por eso tampoco inundó nadie todo. podía, era difícil también descifrar el coso, el sueño, y Y, ahí lo explica ahí. Ahora, como que vale, vale. no tenían por dónde pensarlo, era algo raro. Está bien. Ahora mira, ahora repite, dice lo mismo, mira. Por eso me envió Dios delante de ustedes, es la segunda vez, ¿no? Sí, A fin de establecer para ustedes subsistencia en la tierra, para que yo pueda preocuparme por ustedes y no les falte nada. O sea, en otra palabra, cuando todos se prosternaban ante él, significaría, ese era el significado, no que me van a dar pleitesía y yo soy el rey, no, sino que yo me voy a ocupar de todos. ¿Te acordás que estaba el otro sueño que era el sol, la luna y las estrellas? Ahí sí. dijimos que también Yosef se va a ocupar de la familia, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. ¿En qué sentido? Que no se asimilen. ¿Y cómo va a Vale, lograr Yosef que no se asimilen? bien. Ubicándolos en Egipto en una tierra separada. Y lo logró. Y por eso se mantuvieron como pueblo y como nación, hasta que salimos de Egipto, en la tierra de Goshen. Y para hacer vivir a ustedes una gran salvación. ¿Está bien? O sea, está claro que Yosef lo ve así y fue todo para bien. Ahora entonces, mira cómo dice, no me enviaron ustedes aquí, sino Dios. De nuevo, uno podría leer este pasaje que dice, ¿ves? Entonces estuvo bien. No. Eso significa que Dios al fin y al cabo maneja todo. Y Dios hace que las cosas sean bien. Entonces, no me enviaron ustedes, sino Dios, para colocarme como regente del faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. También acá se entiende por qué José tuvo que estar esos 2 años ahí. Eh, también, o sea, se entiende por qué tuvo que estar primero viviendo con Potifar. Él era un ministro, ¿no? Y él ahí aprendió un montón de cosas también, de gobernar, de dirigir una casa, que al fin y al cabo va a ser necesario para dirigir una nación. Después que estuvo con los ministros en el calabozo. Después, ¿por qué no salió inmediatamente? Porque si hubiese salido inmediatamente, a lo mejor, bueno, salía, estuvo alguna vez en una cárcel ahí, y cuando a lo mejor el faraón decía el sueño y era algo normal. Pero al ser que estuvo ahí y que todos tienen que descifrar el sueño y nadie tiene idea, y sale Yosef y lo descifra, ¡oh! No hay una persona que tenga espíritu divino como este. Eso. Todo fue para bien al fin y al cabo. Muy bien. Apúrense, dice en el Pasuk 9. Suban a mi padre y le dirán. Pero presta atención que hasta ahora los hermanos no hablaron. Están en shock. Están escuchando todo lo que Yosef les dice. Apúrense, suban a mi padre y le dirán: así dijo tu hijo Yosef, me puso Dios por amo de todo Egipto, baja a mí, no te detengas. Y mira cómo Yosef ya tiene el plan. Habitarás en la tierra de Goshen. Ve que ya lo tenía el plan. Ya él la pensó, ¿dónde los va a meter? O sea, Yosef sabía la profecía que tuvo Abraham Avinu, que iban a estar en una tierra extraña. ¿Sabían? Yosef sabía. Seguro se la contó. Bueno. Entonces, está claro que Yosef entiende que ya llegó el momento de que la familia baje a Egipto, a pesar que no es algo lindo bajar a otro lugar, porque querés quedarte en Israel. Pero Dios dijo que va a haber un momento que va a bajar. Yosef asocia todos los sueños con todo lo que pasó y con todo lo de la sequía y entiende que ya llegó el momento. Por eso le dice a Jacob que no tenga miedo y que baje. Y estará cerca de mí, tú, tus hijos. Ahora, Yosef nunca sabe, no es que ellos saben hasta cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra y cuándo vamos a volver a Israel, pero como que llegó el momento. Entonces estará cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacunos y todo lo que es de ti.
¿Viste que hay una película de Decodificando el Éxodo? Hay una Sí, película sí. muy buena y como que encuentran más o menos dónde estaba Yosef Go. Oh, vale. y dónde estaba, o dónde estaba como el palacio de Yosef y dónde estaba enterrado Yosef y como que hay como otras 11 tumbas ahí. Se ve que como era el lugar donde se fueron enterrados todos los hermanos de Yosef. Muy interesante. Y cuando fueron a abrir la tumba, no había nada. Y nosotros sabemos que los huesos de Yosef se los llevó Moshe Rabenu. Entra bien toda la teoría. Bueno. Entra perfecto. Y las otras tumbas, Raf, yo no he visto, no me acuerdo si he visto la película, la verdad. Ah, Las otras tumbas. hay dos, Código del Éxodo Y y decodificando el otro éxodo. Decodificando el Éxodo. Una de Discovery Channel, otra de otro. Las dos son muy buenas. Pues la buscaré. Y traen como que descubren el lugar donde estaba la tumba de Yosef, donde estaba enterrado Yosef. Es como hay que. No me acuerdo si la habían embalsamado, creo que lo embalsamaron, ¿no? Sí, Bueno, sí, creo que sí, está bien. por la Y cuando costumbre van ahí de. al lugar tampoco, no hay nada, porque sabemos que Moshe Rabenu se lleva los huesos de Yosef, y Yosef dice antes de morir que me entierren en Israel. Muy bien. Todo esto le acaba de decir Yosef a los hermanos. Le dice, díganle a mi padre, te alimentaré allí, porque todavía habrán 5 años de hambruna. Claro, faltaban 5. Entonces, si no, ¿cómo se van a quedar en Israel? ¿Qué hacemos? 5 años de hambre. Para que no te empobrezcas tú, tu casa y todo lo que es de ti. Y aquí que vuestros ojos están viendo, como así los ojos de mi hermano Binyamin, que mi boca es la que les está hablando a ustedes. Le referirán a mi padre todo mi honor en Egipto, no porque él se vanaglorie, sino para que vean cómo pasó y que fue al final todo para bien, y que ya, bueno, y todo lo que han visto, se apresurarán, bajarán a mi padre aquí. ¿Está bien? Y acá sigue la emoción. Cayó sobre el cuello de Binyamin, su hermano, y lloró. O sea, ¿quién llora de todos? Yosef. No es que los otros no quieren. Yo entiendo que los otros están congelados, helados, no saben qué hacer. Se quedaron. Y Raf, un Yosef, segundo. Que está sí, sonando el móvil que no sé ni dónde lo tengo. sí, Espera, que cuelgo. Cuelgo por aquí. Ya, perdón. sí. Joseph. Entonces, ¿quién llora primero? Primero digo. Cayó sobre el cuello de Binyamin, su hermano, y lloró. Lo abraza y llora. Y Binyamin lloró sobre su cuello. Me hizo acordar de un pasuk, ¿te acuerdas que hay un pasuk que hay aparecido que a veces lo critican? ¿Te acordás el de Esav y Jacob, cuando se encuentra Esav y Jacob? También Sí. Esav y Jacob eran hermanos, ¿no? Y te Mm, acordás que Esav llora. Y de verdad, Esav llora, de verdad, se encuentra con tu hermano, lloró, estamos emocionados. mm. Eh, y algunos decían, en verdad le quiso morder en el cuello. Y el cuello se formó de mármol. Son midrashim. No le quiso morder nada, lo abrazó y lloró. A mí me parece que podemos asociar que el pasuque este es muy parecido al pasuque ese. Y también cae sobre el cuello y llora. Está clarísimo. Ahí también lloró y fue emotivo y fue un encuentro de hermanos lindo. Y acá también podemos decir que es un encuentro de hermanos. Y Binyamin lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos, a cada uno y uno, besó, y lloró sobre ellos, cada uno. O sea, que no digan que Yosef es una persona vengativa, que no tiene sentimiento, nada que ver. Yosef es re emotivo, sabe Sentimental. dominarse, con control, pero sí es sentimental y lo que quiero decir también, que Yosef perdonó a sus hermanos. De verdad, fue un trabajo para él después de lo que le hicieron, pero Yosef los perdonó, de verdad los perdonó. Yosef lo que quiere más es la familia unida. Yosef los perdonó, de corazón. Hasta el final los hermanos no van a creer que Yosef los perdonó, pero Yosef los perdonó. Hay un pasuk al final de la Torah, ¿te acordás? De Bereshit. Después vemos si lo podemos ver. Y lloró sobre ellos. Después hablaron sus hermanos con él. Hasta ahora los hermanos no hablaron nada, tampoco me dice, estaban congelados, y ahora que vieron que de verdad se volcó y lloró y se emocionó, ahora ellos hablaron con Yosef.
¿Está bien? No dice que hablaron, seguro hablaron de todo, cómo, qué pasó, cómo llegaste, y le habrá contado un poquito cómo fue la historia. Porque tuvieron Eh, todo, tenían muchas cosas que contarse, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo entre ellos, ¿no, Raf? O sea, que han pasado Seguramente, claro, 20 seguramente, ahí años cantaron para todo, ponerse al qué, día. se casaste, no, no sé, fue el primer diálogo con cada uno de ellos. Yo entiendo que Yosef quiere romper el hielo, ¿no? Yosef quiso romper el hielo y quiere que vean que es honesto y sincero y que los perdonó y que se quieren, todo. Eh, si querés te quiero mostrar ese interesante cómo, o sea, todo hermoso, pero entiendo, de parte de los hermanos pueden decir, ¿cómo Yosef nos va a perdonar después de lo que le hicimos? A lo mejor nos está perdonando por papá, porque papá, pero la verdad no se debe tener una bronca bárbara. Pero Yosef los perdonó 100%. Te voy a mostrar el pasuk al final de Bereshit. Okay. Vamos al final de Bereshit. Cuando muere Jacob. Capítulo 50, versículo 15. ¿Podés ir ahí? Sí. Capítulo 50, versículo 15. Dice, o sea, es al final de Bereshit, casi al final. Dice así. Cuando vieron los hermanos de Yosef que falleció su padre, dijeron, quizás nos guarda rencor Yosef y nos devolverá todo el mal que le hicimos. ¿Ve que todavía tienen miedo que Yosef se quiera vengar? Tenían el Entonces, sentimiento ahí. ¿eh? O sea, que sentían miedo todavía y no Sí, sabían si sí, sí, realmente lo sí. había perdonado o Pero, no, ¿no? pero Yosef ya lo perdonó. Entonces ordenaron hablar a Yosef diciendo, tu padre ordenó antes de su fallecimiento diciendo, así dirán a Yosef, lo ruego, perdona por favor el pecado de tus hermanos y su falta, porque mal te han hecho. Y ahora perdona por favor el pecado de los siervos del Dios de tu padre. O sea, le van a decir, esto no sabemos si pasó de verdad o no, pero digamos que sí, que Jacob ordenó antes de morir que le digan a Yosef que los perdone completamente. Entonces van y le dicen a Yosef, le van a decir que Jacob ordenó que lo perdone. Y miren lo que hace Yosef. Y lloró Yosef. Otra vez. No lo puede creer. Todavía piensan que yo les tengo bronca, pero si ya nos amigamos hace mucho, ya estamos todo bien. Pero, y lloró Yosef. Y le hablaron, cuando le hablaron. Después fueron también sus hermanos y se prostraron delante de él. Y dijeron, he aquí nosotros seremos para ti tus siervos. Pero le dijo Yosef, no sientan temor, ¿por qué? ¿Acaso en lugar de Dios estoy yo? Ustedes pensaron sobre mí para mal, pero Dios lo pensó para bien. También está bueno este paso. Mirá cómo el paso dice. No podemos mentir, es verdad, ellos no pensaron para bien. Ustedes puede ser que pensaron para mal, pero fue todo para bien. ¿Está bien? Lo pensó para bien, a fin de hacer como este día y mantener a un pueblo numeroso. Fue todo para bien. Pero de nuevo, ¿por qué Dios se llora? Porque no puede creer que todavía piensan que él les tiene bronca. Él ya los perdonó, él no le tiene bronca, nada. Pero puede ser de parte de los hermanos que siempre sospecharon que, que de verdad los perdonó, pero a lo mejor los perdonó porque el papá vive y no quiere hacer un problema dentro de la familia. Pero Yosef, al contrario, Yosef los perdonó. Acá también lo podemos asociar con el tema de Esau. ¿Te acuerdas que Esau dijo, cuando mi papá Cuando se papá muere, al muera, Jacob lo mato? ¿Te acuerdas que dijo así? sí. Pero después Esau se olvidó. Y acá como dicen, uy, a lo mejor ahora que papá murió, no se quiere vengar. No, somos todos hermanos. Está bien, lindo. ¿Está bien? Volvemos a nuestro pasaje. Entonces le hablaron con los hermanos. ¿Está bien? Pasuk 16. Volvemos al Pasuk. Ahí es así. 16, Capítulo ¿qué capítulo estábamos? 44, ¿no? 45. 45, 16, ¿no? Sí, 16. 45, 16. La voz fue oída en la casa del faraón diciendo, vinieron los hermanos de Yosef y pareció bien a los hijos del faraón y a los ojos de sus hijos. Porque a Yosef todos lo requerían. Se enteraron que viene la familia de Yosef apareció. Todos se emocionaron. A Yosef es increíble, a Yosef todos lo querían. Nadie le tenía envidia, ¿eh? Porque normalmente cuando Yosef descifra el sueño, decir, bueno, ahora todos los magos y los sabios egipcios le van a tener una bronca bárbara. No,
¿Y cómo puede ser que no le tuvieron envidia? Era tan humilde Yosef que se los ganó. Todos dijeron, lo hace para bien, lo hace por bien de todos, que todos lo querían. Dijo el faraón a Yosef, di a tus hermanos que esto hagan. Carguen vuestras bestias, anden y vayan a la tierra de Canaán. Tomen a vuestro padre y a la gente de vuestra casa y vengan a mí, que les daré a ustedes, mirá, lo mejor de la tierra de Egipto. Y comerán lo selecto de la tierra. O sea, Yosef había pensado en darle tierra de Goshen, pero el faraón pensó igual. Pues tú, ¿por qué? Porque quiere darle a Yosef lo mejor. Al fin y al cabo, Paró lo quiere mucho, Yosef, le salvó todo. Pues tú estás ordenado por mí decirles que esto lo hagan. Tomen para ustedes de la tierra de Egipto carruajes para vuestros niños y vuestras mujeres. Levantarán a vuestro padre y vendrán. Que vuestros ojos no tengan lástima por vuestros utensilios, porque lo mejor de la tierra de Egipto es de ustedes. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Vas a abandonar tu tierra y vas a dejar todo? No, acá le voy a dar todo. Hicieron así los hijos de Israel, les dio, entre paréntesis, ustedes saben, hay una misbah, dicen, hay un isur de Egipto, después se portó re mal con nosotros, ¿no? Después cuando nos esclavizó. Se podría decir, bueno, a Egipto no lo quiero querer nunca, o podría haber una misbah, no sé, no sé, o que no se podría convertir, o de odiar a los egipcios. Dicen, no, 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 no. La Torah te enseña a pagar, si alguna vez te hicieron un bien, se la debes siempre. Entonces dice, mira, el Mitzri de verdad se portó muy mal contigo, muy mal. Y podría haber como una misbah de castigo a Egipto. Sin embargo, cuando te recibió muy bien. Te recibió muy bien, se la debes para siempre. Acarata todo. ¿Alguna vez te hizo un bien? Debes para siempre. De verdad, cuando nos recibieron bien. Después esto fue otro faraón, el que se portó re mal. Hicieron así los hijos de Israel. Les dio Yosef carruajes de acuerdo con la orden del faraón, les dio provisión para el camino, para todos dio a cada uno mudas de vestido, pero mirá acá como que Yosef pone, le gusta que la teyubá sea completa, ¿no? Dice, y a Binyamin le dio 300 monedas de plata y 5. ¿Está bien? O sea que le dio mucho más a Binyamin, pero bueno, podría decir para siempre la teyubá hasta el final, que no tienen que tener bronca, que está bien. Esperá que se me fue el internet de este celular, el mío, el otro. A ver si me vuelve. Segundo. Esperá. A ver si vuelve. Voy a salir afuera a ver si vuelve el internet. Esperá. Okay. Ahí. Vamos a ver si se mantiene. No sé por qué hasta ahora siempre en el otro celular que estoy conectado con Majonora, como que se va. No sé por qué. Bueno, entonces le da. Pero bueno, puedo decir que Yosef lo quiere mucho a Binyamin, es su hermano lo único que da de su familia. Y bueno, le quiere dar regalos, no hay ningún problema. Pero suena medio raro, ¿no? Porque después de todo lo que dijimos todo, ¿para qué hizo este puntito? Es como que los está probando todavía a ver si la teyuba completa. Y a su padre Vale. envió como esto, al padre lo quiere muchísimo. Envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto. Mirá lo que le dice. Entonces les dijo, no discutan en el camino. Porque ya dice, mirá, porque pueden recordar todo el pasado. O pueden decir, a lo mejor se la agarran contra Shimon y Leví, ¿te acordás? Porque mira lo que hicieron, provocaron ustedes y a lo mejor se pelean en el camino entre ellos. No. No discutan en el camino. Subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Imagínate, ¿no? Ahora, ¿no? Le refirieron a él diciendo, todavía, no sé, justo, espera, es que se va. Se me fue el internet. A ver si vuelve. Ahí volvió. Bueno. Todavía Yosef vive. Y aquí, que es gobernante de toda la tierra de Egipto. Imagínate Jacob. Pero Jacob estaba triste todos estos años, pero nunca vio el cadáver de Yosef. De verdad, siempre tenía la mínima esperanza de que viva. Tenía. Yo lo veo en una insinuación cuando Jacob deja salir a Binyamin, cuando lo deja salir, cuando dijo, y vuelvan con tu otro hermano, y no dijo el nombre. Entonces hay quien dicen, a lo mejor se refiere a Shimón, a lo mejor a Yosef. Ahora, pero Jacob se queda helado, pero no está bien traducido, que se insensibilizó. Te lo traduzco en hebreo.
Oh Dios el Jaime, Fibo Moshe con el Mitzrayim. Vayafok Libó. Vayafok Libó es como que el corazón se le paralizó. Es como que se quedó en shock. Eso, Vayafok Libó. Insensibilizó. No me gustó la traducción, ¿eh? En la que ¿Vos, yo tengo, pones, vos cómo tenés traducido? ¿Vos cómo se tenés afligió, traducido? se Se afligió, afligió, está bien, se afligió su corazón. Pero tampoco, porque no lo no, creía, porque no lo creía. sí, pero afligió, no, no sé. Vallafog es como que se queda congelado, como que se queda en shock, eso es. Porque no le creyó. No, no. Hablaron a él todas las palabras de Yosef que él les había hablado. Cuando vio los carruajes, que vieron todos los carruajes y todo lo que les dijo y cómo le explicó que había enviado a Yosef para llevarlo a él, revivió el espíritu de Jacob. Revivió. Este revivió lo podemos entender como, como que toda su vida hasta ahora era tristeza. Y ahora es una vida de felicidad. Revive Jacob, el espíritu de Jacob, su padre. Mirá como enseguida dice, hasta ahora venía diciendo Jacob, Jacob, entonces dijo Israel, no dice Jacob, es el nombre más lindo. Entonces dijo Israel, bastante placer para mí que todavía Yosef, mi hijo, vive. Iré y lo veré antes que fallezca. Lo que más quiero es ver a mi hijo vivo. ¿Está bien? Él, acordate que está muy anciano, tiene 130 años y no sabe cuándo se va a morir. Pero cuando se encuentra con el faraón lo ve eh, el faraón lo ve muy anciano y dice, ¿cuántos años tenés? ¿Está bien? Y bueno, la verdad que tuvo una vida difícil, por eso se veía, tenía 130, pero se veía de 150, de 180. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí, y todo termina bien. Bueno, sigue la peralla, pero esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Está bien? Ok, lo Vamos dejamos así. a ver qué vimos. O sea, ¿vimos la teyubá con respecto a Yosef? Sí. Vimos la teyubá también con respecto al padre, porque no quieren hacerlo sufrir más al padre y se jugaron por el padre. Es verdad que se jugaron primero todos, después se jugó Yehuda. Todos tenían que hacer teyubá por lo que habían hecho, cada uno en su responsabilidad. Fíjate que Reubén también había fallado en cierta manera y Reubén es el primero que dice, vamos papá, si no, ¿te acuerdas cuando dijo, si no matas a mis dos hijos? No tenía mucho sentido, pero lo que quiso decir Reubén es, estate seguro que te lo devuelvo. O sea, Reubén quiso tomar responsabilidad. También lo vimos en Yehuda. En Simón y Leví son los que más están siempre en anónimos, pero entiendo que hicieron Teshuvá porque el Pasuk dice, cuando pecan le dice, uno le dijo al otro, vamos a venderlo. Y cuando hacen también dice, y unos le dijeron al otro, es por lo que le hicimos a nuestro hermano. Está insinuando que ellos también mismos también están Haciendo teshuva, ¿no? haciendo teshuva, Arrepintiéndose de lo que están haciendo. arrepentiéndose. Sí. Entonces, bueno, Baruch Hashem, ahora tenemos la familia bien constituida, ahora puede empezar la historia bien de Am Israel unidos. Y bueno, ahora va a venir lo que va a venir con Egipto, es otro tema, todavía nos queda la Parashat Vayehi, que es una perashá que resume cosas. Hay muchos versículos re interesantes de detalles para analizar. Te tiro la preguntita, pero es para analizar otro día, no lo voy a hacer. Ahora la pregunta es si Jacob tuvo otras hijas además de Diná. Siempre hablamos de Diná como la hija de Jacob, pero hay varios versículos que insinúan que Jacob tuvo otras hijas. O sea, dice hijas de Jacob, hijas, en plural. O sea, puede ser que conozcamos solamente a Diná por lo que pasó, pero Jacob también con estas 4 mujeres tuvo otras hijas. Tiene mucha lógica, se podía demostrar. Te tiré nada más el dato como curioso. ¿Está Vale, bien? vale. Pero muy interesante. Lo miramos para otra vez. Tenemos mis barras para en esta perashá. No hay una misma específica, porque es todo cuento e historia. No hay una misma específica de las 613 mismos. Si querés, seguimos remarcando el tema de la Teshuvá, como la misma que se remarca más en esta operación. ¿Está bien? Vale, No sí, es que lo hay una más misma importante. específica. O sea, en la lista de Bueno, las 613 mismot que te traen la perashá con la misma que aparece al principio de la perashá, no hay. No hay. Pero es más historia de lo que pasó con la familia, pero vemos o sea, que Yosef se amigó, que Yosef los perdonó. Sabemos que hay una misma, hay una misma de que hay que saber perdonar. Si una persona se arrepiente de corazón y te pide perdón, tenés que perdonar. ¿Está bien? Bueno, no digo que sea una misma específica de las 613 misbot, sino que así es la halajá,
que si vienen y te piden perdón de corazón, el Yehudí debe perdonar. Tiene que perdonarlo, ¿no? Sí. Eh, Ya está, para la mesa del en el Shabbat, yo creo. final de la Perashá se podría analizar el tema de cómo Yosef gobierna, ¿está bien? En Egipto. Y hay cosas lindas de un buen gobernador que se preocupa por la ciudadanía, ¿está bien? Y también que no se da tampoco todo de regalo para que la persona piensa que viene de regalo, sino que cada uno haga el esfuerzo para Conseguir, conseguir conseguir. su sustento. Sí, sí. No Perfecto. sé, ¿qué tema te parece que podríamos hablar para la mesa de Shabbat? Todo es re lindo. A mí me Bueno, si, todo esto que hemos hablado hoy es muy interesante porque o sea, ir viendo pasuk por pasuk cómo se van arrepintiendo los hermanos, cómo exacto, se comportan con el padre, cómo intentan no caer en por el ejemplo, mismo problema. sería un jueguito así. Agarren el primer capítulo y marquen cuántas veces dice padre, cuántas veces dice hermano, ¿no? Marcar cuántas veces para mostrar. No, en Shabbat no se hace eso. No, digo, pero si lo estudiaríamos antes, o podríamos, estamos en la mesa, dice, fíjense cuántas veces figura. Una, dos, tres. Wow, mirá cuántas dice. Wow, vos ves que el tema central acá es la familia. O sea, Y las, la importancia de la familia unida. Que al fin y al cabo eso es la mesa de Shabbat, ¿no? ah, La mesa de Shabbat es la familia, es lo pues más Raf, lindo. yo de todo lo que hemos hablado, lo que más se me queda así ahora mismo, o sea, si después del Shiur, sin haberlo revisado y sin nada, el hecho de que ellos aceptaran que el padre puede querer más a uno de los hermanos y está bien. Esta me parece la teshuva más grande de todas. O sea, como que Sí, Yehuda diga, mira, a él lo quiere más, pero aunque lo quiera más, lo está hemos bien, lo aceptado aceptamos. y Así es, papá aprendemos es a vivir. así, Y es aprendemos a verdad. vivir con eso. También Eso me eso. parece O como sea, el guiño más fuerte de toda la parasha. Para mí, ¿eh? Me da la sensación esa. está bien, a día de hoy sí. De nuevo, no digo que siempre vamos a enseñar que un padre no tiene que hacer diferencias. Ese es el ideal. Sí, Pero, Raf, pero si que le preguntamos pero a que los hijos, si no al igual los padre. hermanos lo ven y no tienen bronca, eso es la teyúa. Pero la pregunta es, el padre no tiene que hacer diferencia, pero los hermanos sienten que el padre no hace diferencia. Y si Sí, siente que hacen diferencia, lo acepta, porque es distinta la relación. O sea, de ser exacto, padre exacto. a ser hermano, Y además seamos un poco más misericordiosos con Jacob. Perdió a su esposa, perdió a su hijo. Lo único que le quedó es Binyamin. Tendrían que tendrían que aceptarlo más también, ¿no? Tendrían. Pero bueno, pero eso habla de la teyúa. Seguimos desde el punto de la teyúa, ¿no? perfecto, sí, sí, Buenísimo. queda Muy claro. lindo, la verdad, muy emotiva esta pero allá. Baruch Hashem, Raf, que Am pues Israel muchas siempre gracias. esté Amén, unido. Jai. Uf, amén, amén. Un abrazo grande. Venga, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos la Chao. próxima semana. Bye. Hasta luego, Abraham.